esta conferencia estamos presentándoles algunos contrastes para que tengan la opción de hacer una elección. Entonces estamos viendo esta parte de 2 Corintios capítulo 6 a partir del versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia? ¿Y qué comunión con la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con el Belial o el maligno? ¿Qué parte creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre los templos de Dios y los ídolos? Entonces hemos llegado al cuarto mensaje y estamos abordando este cuarto ítem. La primera cosa que vimos fue creyente e incrédulo. El primer paso que tenemos en nuestra vida con el Señor es creer. Y fue esto lo que vimos en el primer mensaje. Y aquí vimos que nosotros somos creyentes. En el segundo mensaje vimos la cuestión de justicia e injusticia. Justicia se refiere al acto de justicia que el Señor hizo por nosotros en la cruz, todo lo que Él hizo para perdonarnos de los pecados. Y vimos cómo este Señor es maravilloso y amoroso y de haber muerto por nosotros y habernos hecho personas justas. En el tercer mensaje, ayer a la noche, hablamos sobre luz y tinieblas. Y vimos que nosotros somos de la luz, somos el día. No tenemos que quedarnos durmiendo en las tinieblas, sino permanecer en el día como el Señor es luz. Y nosotros también podemos ser los luceros de este mundo. Y también hoy vamos a ver el capítulo 6, versículo 15. ¿Qué concordia Cristo con Belial o el maligno? Como vimos, estamos aquí presentándoles a ustedes algunas opciones para que ustedes hagan esta elección. La adolescencia es una edad de aprender a hacer buenas elecciones. Hasta que ustedes entren en la adolescencia, muchas cosas sus padres los hicieron por ustedes, pero ahora ustedes están en una edad de hacer sus propias elecciones. Y el secreto es hacer buenas elecciones. Las elecciones nosotros siempre las hacemos, pero el secreto es cómo hacer buenas elecciones. Y en esta mañana nosotros queremos presentar esta cuarta opción para ustedes: Cristo y el maligno. ¿Qué armonía puede haber entre los dos? Cuando miramos superficialmente o rápidamente, es obvio que no existe armonía entre los dos. Pero como vamos a ver en este mensaje, nosotros vivimos en un mundo que intenta de alguna manera hacer esto. El próximo versículo que vamos a ver es una palabra que el Señor habló para los incrédulos, para los fariseos. Él decía para ellos: ustedes son del diablo, que es el padre de ustedes, y quieren satisfacer de los deseos de él. Aquí él presenta al diablo como a alguien que tiene deseos y usa a aquellos que no creen en el Señor, a los incrédulos, para satisfacer su deseo, los deseos de él. Como vamos a ver hoy, el diablo construyó en el mundo un sistema que aparentemente es para satisfacer el deseo de las personas. Entonces las personas en el mundo están atrás de diversión, alegría, satisfacción. Y el mundo presenta muchas maneras
de satisfacer los deseos de ellos. Pero como esta parte también dice, el diablo también quita. Y cuando él dice una mentira, él dice algo que es propio de él. Él engaña. Fue así desde Eva en Génesis 2:3. Él engaña a las personas. Entonces, aunque él presente un mundo que es para satisfacer el deseo de las personas, en realidad él está induciendo a las personas a satisfacer su propio deseo. Cuando las personas son engañadas y en el mundo piensan que ellos se están divirtiendo, satisfaciéndose, en realidad ellas están satisfaciendo los deseos de él. Y en el versículo dice así: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Él fue un homicida desde el principio. Cuando piensas en homicidio, quizás pienses en Caín, que mató a Abel. Pero aquí, esta característica del diablo, el Señor dice, habla sobre algunas características. Dice que él es mentiroso, que en él no hay verdad y que desde el principio él fue asesino. Cuando el Señor colocó al hombre en el Edén y colocó delante dos árboles, el árbol de la vida y del conocimiento, el Señor dio la elección para el hombre. Como el Señor hace con nosotros todos los días. Todos los días nosotros tenemos la posibilidad de hacer muchas elecciones. Pero el Señor advirtió al hombre y dijo: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque del día que tú comas de esto, ¿qué va a suceder? Vas a morir. Pero como el diablo es un asesino desde el principio, ¿qué hizo? Él mintió. Como él dice mentiras, él es mentiroso y es el padre de la mentira. Él dijo a Eva: claro que no van a morir. ¿Y qué sucedió? Ella fue engañada, comió del árbol del conocimiento, dio para Adán y ellos comieron, y el resultado fue que la muerte entró. Miren, él es asesino desde el principio, pero él no mata directamente. ¿Cómo él mata? Engañando, mintiendo. Entonces, de allí para acá, a Génesis 3 hasta ahora, en todos estos siglos, en todos estos milenios, él construyó un sistema mentiroso. Y por medio de la mentira, por medio del engaño, él lleva a las personas a creer que están siendo satisfechas en sus deseos, cuando en realidad él es quien está satisfaciendo los deseos de muerte, los deseos asesinos de él. Él quiere llevar a todos a que mueran. Cuando nosotros, desde por causa de Adán, nosotros somos pecadores y condenados a la muerte. Pero cuando nosotros creemos en el Señor por medio de la palabra, que fue el primer mensaje que vimos, la fe entra. ¿Y qué sucede con nosotros? Nosotros nacimos de nuevo. Entonces la muerte es eliminada. ¿Cuál es la intención del asesino? Impedir que las personas crean. Impedir que ellas salgan de la muerte. El asesino solo tiene un objetivo: llevar las personas a la muerte. Entonces todo lo que él hace con los incrédulos es para impedir que ellos crean. Crían un sistema para que ellos no busquen a Dios, así que estén lejos de la palabra. Pero si la palabra llega hasta ellos, ellos aún intentan lo máximo para cubrir los ojos de las personas para que no vean la luz.
Gracias al Señor, ustedes están aquí. Ustedes vinieron a esta conferencia. Ustedes tomaron una maravillosa elección. Vinieron donde hay la palabra, para que ustedes tengan fe, y creyendo ustedes tendrán vida. Esto ya fue una gran derrota para el diablo en sus vidas. Porque cuando ustedes vienen hasta el Señor y Él habla con ustedes, esto genera en su corazón la fe. Y los lleva a la vida. Los saca de la mano de este asesino, que quiere mantenerlos a todos bajo sus manos. El próximo texto habla, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos ¿de quién? De Dios. Sabemos que somos de Dios. ¿Por qué sabemos esto? Porque nosotros creemos. Porque la palabra llegó hasta nosotros. Nosotros creemos en esa palabra. La vida de Dios entró en nosotros y ahora nosotros nacemos de Dios. Somos hijos de Dios. Tú, al creer en el Señor, mudaste de dueño. Ahora tú eres de Dios. Y Juan continúa. Y sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. El verbo estar bajo el maligno significa estar acostado, que lo usan cuando se habla de los muertos. Y el mundo dice que el mundo entero está muerto, acostado en el maligno. Recuerde, el tema de esta reunión, de este cuarto mensaje es: ¿a quién pertenezco? ¿A Cristo o al maligno? Y nosotros sabemos que ya pasamos de la muerte a la vida, porque nosotros creemos en el Señor. Pero aún vivimos en un mundo que está muerto, que está acostado en el maligno. Esto es una figura muy interesante. Comparo al diablo con un cajón de muerto y al mundo como un muerto que está allí acostado. Nosotros somos de Dios, pero nosotros estamos en el mundo que está muerto y acostado en el ataúd. Y por causa de esto, este mundo ejerce una presión muy fuerte para que nosotros nos conformemos a él, tengamos la misma forma. Entonces, lo que les quiero decir a ustedes, adolescentes, jóvenes que ya creyeron en el Señor, que ya nacieron de nuevo, ustedes tienen una vida en ustedes que es eterna. Ella es eterna por naturaleza. Y ella fue colocada en ustedes, por tanto, ella jamás muere. Aún así, nosotros estamos en un mundo que quiere hacer todo lo posible para conformarnos a él. Un mundo muerto, un mundo que está en el ataúd. Todos los incrédulos están en este difunto. Todos los incrédulos están en este mundo muerto. Nosotros salimos de él por la fe. Pero nosotros tenemos que vivir en él todos los días. Vamos a la escuela, trabajamos. Estamos en el mundo. El versículo siguiente. Lo que vamos a ver ahora son algunas características de este mundo que está muerto. Y la primera de ellas es algo que se llama relativismo, que dice que no hay la verdad absoluta. Todo es relativo. Todo depende de la manera en la que tú miras. Todo depende del ángulo el que lo ves. Lo que puede ser cierto para mí, quizás esté errado para ti. Y lo que puede estar errado para mí, quizás sea algo cierto para ti. Y eso es lo que este mundo habla hoy.
Este mundo que está acostado en este ataúd es un sistema para hacernos conformarnos a Él. El diablo nunca va a poder sacarte la vida eterna que Dios te dio cuando tú creíste en Él. Sin embargo, Él es mentiroso, Él es engañoso y aún continúa siendo asesino. Él puede no matarte, puede no sacarte tu vida eterna, pero Él puede hacer algo. Puede conformarte a este mundo muerto. Tú tienes vida. Nadie va a sacarte esa vida, ni Dios mismo puede sacarte esta vida. Sin embargo, si nosotros oímos las mentiras del diablo, es posible que nosotros tengamos la forma, la apariencia, el comportamiento, la actitud del mundo que está muerto. Ahí tú no expresas que estás vivo, tú no expresas esa vida que está en ti. Entonces, dependiendo de la manera en la que ves las cosas, tú haces cosas que te conforman al mundo, por más de que ya tengas la vida de Dios. Por más de haber creído, por más de haber sido justificado, no siendo más injusto, aún habiendo recibido la luz, aún así el diablo intenta conformarte, diciéndote, no es tan así. No es tan así. Lo que Él hizo con Eva en Génesis 3, Él hace con nosotros todos los días. No solo todos los días, sino a cada momento. Cada vez que Él nos presenta una cosa, cada vez que nos pone delante de una decisión, Él nos viene a engañar y decir, calma. No es todo así. Lo que algunos dicen que está mal, no está tan mal. Porque no existe verdad absoluta. La palabra dice, la Biblia dice que la palabra de Dios es verdad. El Señor Jesús habló esto y nosotros creemos esto. La vida de un creyente, recuerda, en el primer mensaje nosotros hablamos de esto. Yo soy creyente. La vida de un creyente es dirigida, es guiada por la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros en estos casi 4 días, con reuniones, actividades, charlas y todo eso? Hablando palabra. Palabra es el centro de esta conferencia. No dura, la duración de ella no es tanto, pero el énfasis es todo el tiempo. Existe palabra en los himnos, existe en los compartimientos, en las actividades, en todo lo que nosotros queremos presentarles es esta palabra, porque la palabra es la verdad. Jóvenes, crean en esto. Cuando alguien dice que la verdad es relativa, tú tienes que tener claridad. No, la verdad no es relativa. La palabra de Dios es verdad. Y yo quiero que ustedes repitan esto. La palabra de Dios es la verdad. Otra vez, la palabra de Dios es la verdad. El mundo te va a decir que no. Las personas te van a decir que no. Te pueden llamar de radical, de muchas cosas. Pero recuérdense, tú naciste de nuevo. Y tú naciste porque tú creíste en esta palabra. Fue por medio de esta palabra que recibiste la vida. Toda tu experiencia con el Señor comenzó por medio de esta palabra. Entonces tú sabes que la palabra es la verdad en todo. Ella es nuestra referencia, es nuestra brújula, es nuestra luz en nuestra vida, es alimento. Nosotros dependemos de la palabra para todo. Pero el mundo dice, no es tan así. Y ustedes van a escuchar esto muchas veces. En realidad ustedes ya lo están escuchando, pero recuérdense, el diablo es un mentiroso.
Quizás ustedes ya estén oyendo esto y no puedan percibirlo. Todo aquello que usted ve en la tele, en las series, todo lo que ves en internet, todo aquello que tus amigos charlan, todo esto lleva a que tu vida, todas las dudas, que dudes aquello que Dios habla y pienses que esto es una mentira y es un engaño para que tú no creas en la palabra y no aceptar la palabra como una verdad. Existe hoy en el mundo una corriente cada vez más intensa, cada vez más fuerte, una corriente enorme. Esto quiere decir que la Biblia no es verdad, que existen otras verdades. Tú vas a escuchar mucho esto. Pero nosotros queremos garantirles que todas las veces que nosotros podemos, todas las veces que ustedes estén aquí con nosotros, todas las veces que participen de las reuniones de jóvenes de las iglesias en su localidad, ustedes van a oír la verdad. Y van a oír que la palabra es la verdad. Y nosotros esperamos que esta palabra que es la verdad sea siempre de dirección. Y quiten de ustedes todas las dudas y sea una brújula clara que indique qué camino ustedes tienen que andar. La próxima característica del mundo es el inmediatismo. Esto tiene que ser ahora. Todo rápido. Cada vez más las cosas suceden rápidamente. No solo en la esfera física, sino también en la esfera de las relaciones. Tiene que ser más rápido, más apurado. Esto está haciendo con que las cosas sucedan fuera del tiempo. Esta es una primera característica del inmediatismo, que las cosas suceden antes del tiempo. Y una de estas cosas que suceden antes del tiempo es las relaciones y el sexo. Dios creó el casamiento. Dios hizo al hombre y a la mujer y dijo que ellos tenían que tener hijos. Entonces, el sexo es algo creado por Dios, es algo bendito por Dios. Dios no prohíbe el sexo. En la hora cierta, con la persona correcta, en la esfera correcta. Sexo es bendito por Dios con aquel o aquella que Dios escogió para ti. Después de que tú te cases, eso va a ser una bendición. Antes de esto, no. Dios no bendice, por el contrario, es pecado. Pero ¿qué es lo que el mundo dice? ¿Qué es lo que hace que tú crees en esto? Que una vez que tu cuerpo está listo, tú estás listo. Ya puedes tener sexo, no hay problema. Y esto, infelizmente, ha afectado a muchos adolescentes en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Por causa del inmediatismo están adelantando, trayendo a la hora errada, distorsionando y con esto trayendo maldición. Recuerda, el príncipe de este mundo es un mentiroso. Él engaña. Y el engaño es algo terrible. Tú no percibes que estás siendo engañado hasta que cuando se te cae la ficha es muy tarde. Y esto él hace siempre. Y en la cuestión de la sexualidad, él hace todo el tiempo con el objetivo de conformarte o conformar a los creyentes a este cuerpo muerto del mundo que está acostado en este ataúd. Esto es lo que el inmediatismo hace. Una de las cosas. La segunda cosa que él hace, él saca de las personas
las ganas de continuar, las ganas de vencer las dificultades, de vencer los obstáculos, de perseverar. Una de las palabras, recuerden, nosotros estamos hablando de la Biblia, ¿no? Una de las palabras más importantes y una de las características más importantes de un creyente es la perseverancia. El Señor Jesús dice en Mateos 24, ¿qué? Quien perseverare hasta el fin, este será salvo. Tu salvación depende de tu perseverancia. Pero por causa de esta onda del inmediatismo, ¿qué queremos? Queremos que nuestra salvación sea rápida. Cuando tenemos alguna dificultad, nosotros oramos al Señor y esperamos que Él responda inmediatamente. Solo que el Señor tiene su tiempo. Él no es dirigido, influenciado por nuestro tiempo. Dios no es inmediatista. 2000 años atrás, el Señor Jesús habló que Él volvería. Hizo 2000 años y Él no volvió. ¿Significa que Él no va a cumplir su promesa? No. Significa que Él tiene su tiempo. Y en su vida, Él también tiene su tiempo. Nosotros tenemos el nuestro. Nosotros queríamos que sea de nuestro tiempo. Nosotros tenemos prisa. Nosotros queremos que sea rápido, pero el Señor no es así. El Señor quiere que nosotros seamos perseverantes. Ustedes son jóvenes. Tienen mucho tiempo a su frente. En su vida cristiana, en su relación con el Señor, con sus pedidos, en sus oraciones. Sepan algo. Ustedes deben perseverar, persistir. No desistan. El inmediatismo lleva a las personas a que desistan. Mire, ¿cuántas personas comienzan un curso y no lo terminan? Comienzan un empleo y poco tiempo después salen. Inician una relación, a veces se casan y tiempo después, no soy feliz, no está bien, mejor ir hacia otra. ¿Qué es esto? Inmediatismo. Esta es una característica de este muerto en el cajón. Es todo para ahora. Pero el Señor quiere trabajar en ti y en mí la perseverancia. Persevera. Te quiero decir algo como alguien quien está en el Señor por mucho tiempo. Cuando yo tenía su edad, a 14 años, ya hace un tiempo, y estoy aquí hasta hoy. Muchas veces, yo pensé que el Señor fue lento, que no me estaba escuchando, que el Señor tenía que ser más rápido en atenderme, porque Él no hace lo que yo quiero a la hora que yo quiero. Pero el Señor tuvo misericordia de mí para dejarme aquí hasta hoy. Y hoy puedo ver, mirando hacia atrás, todo lo que el Señor hizo fue en la hora correcta. No fue en la hora que yo quise, fue en la hora de Él. Y yo lo reconozco que fue la mejor hora. Si hubiera sido en la hora que yo quería, no hubiera sido correcto. Algunas cosas ni siquiera sucederían. Porque el Señor no solo sabe cuál es el tiempo de Él, sino lo que es mejor para mí. Entonces yo le quiero decir a ustedes que están iniciando su jornada, va a ser una larga jornada, no es rápida. Y ella va a tener el tiempo del Señor. Y va a haber un momento en su vida en que vas a pensar que el Señor ni te está escuchando. Esta es otra mentira que el diablo te puede decir. Dios no te está escuchando. Él ni te responde. No. El Señor sí escucha. Pero el Señor sabe. Más de lo que escuchar, el Señor es sabio. Y Él sabe qué hacer. Y sabe cuándo hacer. Y sabe de qué modo hacer. Nosotros no. Entonces, sé perseverante en el Señor. El antídoto para este inmediatismo en el mundo es la perseverancia. Nosotros vamos a perseverar. Nosotros estamos aquí con ustedes
Por lo menos de 6 en 6 meses estamos aquí y vamos a continuar hasta que todos lleguemos, hasta que nosotros lleguemos juntos, hasta que el Señor vuelva. O sea lo que sucede, sea lo que sea, nosotros estamos juntos. Y nosotros vamos a perseverar juntos. Sepan esto. Nosotros estamos todos en esta misma corrida. ¿Sí? Amén. Otra característica es de este siglo, de este mundo acostado en el ataúd, es el individualismo. Si no me engaño, en el 2017 la palabra más usada en todo el mundo fue self, por causa de las selfies. Sino que la palabra selfies también significa yo. Entonces, esta es otra característica del mundo. Yo soy importante. Yo solo miro hacia mí. Yo solo me miro. Todo gira alrededor de mí. No es una cuestión de tener estima o no, sino es algo de verte como el centro del universo. Es un rey coronado. Todos deben curvarse a mí. El diablo nos hace tener una visión, una imagen de nosotros mismos que es mentirosa. Recuerden, el diablo, además de ser el asesino desde el principio, él dice mentiras, él es mentiroso y él es el padre de la mentira. Entonces él te hará verte a ti mismo de una manera mentirosa. Quizás él pueda hacerte pensar que tú eres tan importante, pero tan importante que no necesitas de Dios. Esta es una manera mentirosa de verte a ti mismo. O lo contrario. Él te hace pensar que eres tan débil, tan frágil, que tu vida es tan mediocre, que tú tienes tanta poca importancia que ni Dios se importa contigo. Él no responde tus oraciones. Él no hace lo que tú quieres. Él no hace lo que tú quieres en la hora que tú quieres. ¿Qué Dios es este? Si tú no tienes importancia para Él. De cualquier manera, sea de una manera o de la otra, Él va a hacer que tú te mires a ti mismo de la manera que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es un asesino. Cuando Él hace que tú te veas de la manera que Él quiere, Él tiene más chance de matarte, sea espiritualmente, sea psicológicamente o hasta físicamente. ¿Cuántas personas hoy en el mundo piensan que las vidas de ellas son tan sin importancia? Hasta jóvenes cristianos pasan por esto, piensan que su vida es tan sin importancia que sería mejor parar de vivir. Él no está inicialmente a hacer nada contra su vida, pero él está tan desanimado, tan cansado. Él quiere las cosas rápidamente y ellas no suceden. La verdad no es absoluta. Unos hablan unas cosas, otros hablan otras cosas, y yo no sé para qué lado ir. Estoy indeciso, estoy indefinido. Mi vida no tiene sentido. Yo escucho a los hermanos hablan una cosa, pero cuando llegan el día a día es diferente. Mis compañeros dicen unas cosas y yo veo otras cosas en las películas, en la tele. Sería mejor no vivir. Nunca el índice de depresión fue tan alto hasta entre los hijos de Dios, hasta dentro de los creyentes. ¿Qué es esto? Es el asesino mentiroso actuando en la vida de las personas. ¿Para qué? Para satisfacer su deseo, que es matar. Entonces, este muerto en el ataúd
ha desenvuelto un sistema cada vez más fuerte, haciendo que las personas no se valoricen. Por un lado, pueden valorizarse de más. Por otro, se pueden valorizarse tan poco que piensan que no vale la pena vivir. Por causa de la mentira del diablo. Y tal vez en esta mañana, aquí algunos de ustedes han escuchado estas mentiras y hasta de cierta manera creen en ellas. Por eso quiero recordarles nuevamente, nosotros somos salvos por la fe, y la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra. Tu salvación depende de la palabra, porque la palabra dice que no es lo que tu sentimiento dice, no es lo que las personas dicen, es lo que la palabra dice. Y es esto lo que nosotros hacemos todas las veces que nos reunimos. Nosotros hablamos la palabra. Y por eso hay las palabras en las reuniones de adolescentes, las reuniones de jóvenes, las ministeriales, conferencias, porque sin la palabra nosotros nos quedamos vulnerables a todas esas mentiras que el diablo dice y pasamos a creer en ellas. O que somos buenos de más y no necesitamos de Dios ni de los hermanos, o que somos tan malos, tan perdidos, tan sin esperanza, que es mejor morir. Tanto uno como el otro son mentiras. Por eso nosotros estamos siempre dispuestos a hablar toda la verdad. Tengan la claridad, la seguridad de que todas las veces que ustedes participen de estas conferencias, participen de las reuniones de la iglesia, lo que ustedes van a oír es la verdad. Y esta verdad produce muchas cosas. Entonces, estas tres características del mundo llevan a que los cristianos tengan otra característica, que es algo que se llama dualismo o doble vida. Muchos están convencidos que es imposible vivir en el mundo lo que nosotros oímos en la iglesia, lo que nosotros oímos en la iglesia y lo que nosotros vivimos en el mundo nunca va a dar cierto. Nosotros no podemos tener esa manera de vivir lo que oímos. Nosotros oímos de santidad desde la última conferencia, en esta también. Dios quiere una generación santa, pero muchos creen erradamente y que es imposible vivir una vida santa en el mundo. Usted puede hasta tener un mejor comportamiento, un comportamiento santo separado, hasta estar junto con los hermanos. Pero cuando vayas a la escuela, cuando estés con tus amigos, cuando estés en casa, cuando estés en su vecindario o en trabajo, en cualquier lugar, es imposible ser santo. ¿Recuerda? El diablo es el padre de la mentira. Esta es otra mentira que muchos creyentes creen y terminan damnificando su vida por causa del inmediatismo, del relativismo, individualismo y otras cosas. Ellos acaban desistiendo, creyendo que la vida cristiana es una utopía, es un sueño. Especialmente a medida que se están haciendo más grandes, van reconociendo a este difunto en este ataúd. Algunos años atrás, un joven nos buscó luchando con nuestro sentimiento que él tenía esta atracción hacia otra persona del mismo sexo. Era un adolescente que tenía esta lucha interior y él oraba. Y él pedía que el Señor lo libre de esto, pero parecía que cuanto más se le oraba, más él era atacado, más él era perseguido. Y nosotros tuvimos comunión con él por varios años. Y él vino varias conferencias y yo fui a la ciudad donde él vivía, nosotros conversamos, pero cuando él entró a la facultad después de un tiempo, él comenzó a distanciarse. Nuestro contacto fue disminuyendo hasta que un día él me dijo así,
Mira, yo creo que no hay más lugar en mi vida para la Biblia, para la iglesia. Yo voy a extrañar mucho a los hermanos, pero ellos no me entienden y no puedo vivir más bajo esta presión. Y en vez de... Él no usó estas palabras, pero lo que sucedió es que en vez de creer en la palabra, él creyó en sus sentimientos. Y él pensó que él es lo que su sentimiento dice que él es y no lo que la palabra dice que él es. Cuando esto sucede, nosotros desistimos. Porque nosotros creemos que, porque la palabra dice que lo que nosotros, lo que la palabra dice, no podemos vivirlo en nuestra casa. Esto es mucha presión. Él pensaba, se estaba volviendo viciado en pornografía, no podía controlarse. Necesitaba masturbarse varias veces por día. Pero cuando él desistió, todo eso terminó. No tenía más ganas de ver pornografía. Pasaba días y días, semanas sin masturbarse. Terminó la presión. Y esto para él fue una confirmación de que lo que la Biblia dice no se puede vivir en la casa. En realidad, lo que sucedió fue que él salió del campo de batalla. Estaba allí en la frente siendo bombardeado, el diablo lo estaba bombardeando cada vez más. ¿Y qué es lo que él hizo? Él salió del campo de batalla y fue al final, lejos del bombardeo. Es claro que el Señor le dio un descanso. Este es un ejemplo. Pero muchos de nosotros pasamos por esto, en esta área o en otras. Basta solo que nosotros querramos consagrarnos al Señor y vivir una vida santa para que los ataques van a intensificarse. Pero lo que nosotros queremos ver es que esta es otra mentira, que nosotros no podemos vivir lo que nos oímos. El objetivo de esta conferencia es ayudarte a ser una generación que vive lo que oye. Nosotros esperamos que día tras día ustedes vivan lo que oyen. Entonces, el próximo versículo dice, el Señor dice, yo les he dado la palabra y el mundo los odió porque ellos no son del mundo, como yo también, yo no soy. ¿Qué fue lo que el Señor nos dio? La palabra. Y esto genera odio en el mundo, porque la palabra es verdad y el mundo dice que no existe verdad. La palabra nos salva y el mundo no quiere nuestra salvación. Entonces el mundo, este difunto en el cajón, en el ataúd, este mundo que está acostado en el maligno, nos odia. Y todo eso está motivado por el odio, todo lo que él hace por esta intención de matarnos, de conformarnos a él. Pero el Señor dice, el mundo los aborreció, pero ellos no son del mundo. Yo quiero que repitan, yo no soy del mundo. Yo no soy del mundo. Así como Cristo no es del mundo. Esto es tan importante que el Señor dice, no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí Él lo está comparando a ustedes como a Él. Ustedes no son del mundo como Él tampoco lo es. Ahora, esta frase, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, a veces para nosotros es algo que nos intriga porque, Señor, ¿por qué permites entonces que nosotros vivamos en el mundo de esta manera? ¿Por qué permites que seamos bombardeados tanto? ¿Por qué permites que haya tanta mentira, tanto ataque, que hasta que algunos desistan y hasta que yo pienso en desistir? Y Señor, ¿por qué no nos sacas del mundo?
este es el pensamiento que muchas veces de alguien que no quiere vivir más. El mundo es tan malo, el mundo es tan contaminado y me ataca tanto, es mejor que yo salga del mundo. Pero el Señor dice, no. Él oró al Padre y dijo, Padre, no los saques del mundo, sino guárdalos del mal. ¿Por qué el Señor tuvo confianza de no querer que nosotros salgamos del mundo, aunque nosotros sepamos que el mundo es malo? Porque Él dice que yo os he dado tu palabra. ¿Y qué es lo que nos guarda del mal? La palabra. Y el Señor oró al Padre por usted y por mí. Y Él dice, Padre, yo les he dado la palabra a estos adolescentes. En las reuniones de los adolescentes, en la lectura de la Biblia, alimento diario, en el periódico, yo les he dado la palabra. Entonces, Padre, yo no les pido que tú los saques del mundo. Yo les estoy pidiendo que tú los guardes del mal. Y es esto lo que sucede cuando tú vas hasta la palabra y eres guardado del mal. El Señor tiene confianza en esto. Para Él es suficiente para que tú continúes viviendo en el mundo. Entonces, si hay alguna idea en tu cabeza que es mejor salir del mundo, este es un engaño. Esta es una mentira. El Señor confía en la palabra que Él te está dando. Ella puede guardarte del mal. Además de esto, el próximo versículo dice, en el capítulo 17 de Juan dice, Padre, glorifica a tu Hijo, a fin de que Él conceda la vida eterna a todos los que le diste. Tú fuiste dado al Señor Jesús por el Padre. Tú perteneces al Señor. Tú eres de Él. Y este es el título de este mensaje. ¿A quién pertenezco? Y la respuesta está aquí. Tú perteneces al Señor. Él dice, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y aquí, este versículo, guárdalo por toda tu vida. Tú eras del Padre y fuiste dado y dada al Hijo. Hoy tú perteneces al Hijo. Tú no perteneces al maligno. Tampoco no perteneces al mundo que hoy está construyendo para engañarnos. Y continúa. Es por ellos que pido. Yo no pido por el mundo, sino yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque ellos son tuyos. El Señor dice, Él ora y pide por ti todos los días. Aunque estés solo en tu casa, solo en la escuela, o con algún problema, alguna situación, alguna dificultad, sepas que Dios está pidiendo por ti. Él no está pidiendo por el mundo. El mundo no tiene nada que ver con Él. Pero Él cuida de aquellos que son de Él. Y tú eres de Él. Próximo versículo. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y mira, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Sabe? El Señor no solo te dejó, el Señor te envió al mundo. El lugar donde estás, no eres solo apenas... ¿Recuerdas el pez? Ese ejemplo que tienes escamas y aletas. No eres solo equipado de las aletas de las escamas para sacarte todo lo negativo, sino que también tienes escamas y tienes aletas para nadar contra corriente del mundo. Entonces todo el mundo viene en esta dirección, pero tú no necesitas ir en esta dirección. Dios confía en aquel que colocó en ti, que es el espíritu y su vida. Ese espíritu y vida son capaces de hacer que tú nades contra la dirección que el mundo viene a colocar. Además, no solo
no solo necesitas conformarte, sino tienes que desconformarte del mundo, sino que también tienes que ser capaz de llevar a tus vecinos, a tus parientes, a tus compañeros de clases, conocidos, a nadar contra la corriente. Tú puedes compartir con ellos la vida que tú tienes, compartiendo la palabra que tú tienes, contándoles experiencias que tú tienes. La misma palabra que fue hablada a ti, tú también la puedes hablar a ellos. Y también de la manera que tú creíste, ellos también pueden creer. No apenas te quedes huyendo de las situaciones, más también no te sacó del mundo. El Señor te envió al mundo. Y en el mundo tú puedes hacer la diferencia. Tú puedes desconformarte de todo esto y aún más puedes llevar a muchos contigo. Recuerda, lo que el diablo quiere hacer con los incrédulos es mantenerlos debajo del asesinato. Próximo versículo dice: en el mundo tienen aflicciones. El Señor sabe muy bien lo que tú sufres. Él sabe las dificultades que tú enfrentas. Quizás no lo cuentes a nadie, estás todo guardándolo para ti, pero el Señor sabe y Él te habla. Yo sé, pero tú tienes que tener coraje. ¿Por qué? Porque yo vencí al mundo. Yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos en nosotros, tú tienes en ti a alguien que ya venció todas las cosas. Él sabe cómo vencer. Entonces, ten coraje, ten ánimo, no desistas. No te conformes al mundo, por el contrario, desconfórmate. Tú no eres del mundo, tú eres mío y yo ya vencí al mundo. También el apóstol Pablo en 2 de Timoteo dice lo siguiente: todos los que quieren vivir piadosamente van a ser perseguidos. Yo hablé de este joven que él quería tener una vida piadosa, una vida que expresa a Dios, pero él no aguantó la presión. Una vez que él dejó, las persecuciones pararon. Porque él no confió en la palabra que estaba en él, en el Espíritu, en el nombre que el Señor le había dado. Y por último versículo, es: hijitos, ustedes son de Dios y vencieron a los falsos profetas. ¿Saben qué son estos falsos profetas? Son todas estas ideas que están divulgadas en el internet, en las escuelas. Todos estos son los falsos profetas, que ellos están hablando mentiras. ¿Por qué? Porque aquel que está en ti es mayor de aquel que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? El maligno, el diablo. Pero en ti existe alguien que es mayor. Yo quiero que todos se levanten y leamos este versículo. Hijitos, vosotros sois de Dios y la habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora, gira a quien está a tu lado y hable este versículo hacia él. No necesitas decirle hijito, ¿está bien? Di el nombre de la persona. Hijitos, vosotros sois de Dios. Son de Dios. Y ustedes vencieron a los falsos profetas. ¿Por qué? Porque aquel que está en ustedes es mayor de aquel que está en el mundo. Mayor, infinitamente mayor. Hay un himno, el himno 207, que dice: no,
No me tientes con placeres, ni con ganancias malas, ni con ilusiones terrenas, ni honras vanas. Y esto es una trampa. Entonces, el mundo tiene muchas ilusiones, tiene muchos placeres, muchas ganancias, muchas honras, pero todo... ídolos no tengan más. Yo no pertenezco más a mí. A Jesús, a mi corazón di. Mi dueño dejé de ser. A Jesús mi corazón di. Pertenezco solo a Él. No, mi dueño dejé de ser. A Jesús mi corazón di. Mi dueño dejé de ser. Vamos a levantarnos a cantar este himno. La segunda estrofa dice: oh, qué descanso bendito. Cuando nosotros nos rendimos al Señor, es un descanso. Y cuando nosotros estamos luchando y luchando para ver a quién nos vamos a entregar, nosotros estamos en una lucha, estamos en una batalla, pero cuando nos entregamos al Señor, este es el descanso. Solo a Él pertenecer. Y del yo ser despojado para que me llene Él. Oh Jesús, ven Jesús a poseerme. Hazme tuyo, oh Señor. Tú en mí, porción tan rica. Oh, qué gozo tengo yo. Y la última estrofa dice: oh, cansada alma en lucha, no te niegues a ceder. Si estás cansado de luchar contra la carne, contra el mundo, no te niegues a ceder. A Jesús, ríndete ahora, para Él pertenecer. Todo dio para ganarte. Todo a Él hoy debes dar. Él te ha concedido todo. Solo a Él debes amar. Terrenas, honras vanas y ardís, ídolos ya no hay quebrado, ni no más dejes de ser. A Jesús mi corazón pertenezco solo. Cristo, oh, qué descanso bendito, solo es pertenecer y de yo ser despojado para que me llene. Jesús a poseerme, hazme tuyo, Señor. Tú en mi porción tan rica, oh, qué gozo tengo yo. Pertenezco a Él, pertenezco a Él. Pertenezco a Cristo, si solamente. Oh, cansada alma en lucha, no te niegues a ceder. A
Jesús, ríndete ahora, para Él pertenece. Todo dio para ganarte, toda Él hoy debes dar. Él te ha concedido todo, solo a Él debes amar. Pertenezco a Cristo, pertenezco a Él, pertenezco a Cristo, sí, solamente a Él. Y cuando los instrumentos tocan, usen estas palabras de este himno para orar al Señor. Ora al Señor personalmente, declarando las palabras de este himno para Él y conságrate a Él. ¿Ok?